Hoy Ljubljana nos regala una licencia particular, cálida y sobre todo con una perspectiva diferente, como sería la vida del latino promedio. En esta ocasión excluiremos a los Kevin y a los Bryans, pero introduciremos a esos tantos varones con exceso de bronceado, sus descomunales altura de 1,60 m, esa manera de hablar gutural casi sin mover los labios y sobre todo una belleza inmensurable pero de muy difícil interpretación. Sí, señores, vamos a descubrir cómo es Ljubljana cuando eres un latino feo. Lo primero que notas en Ljubljana es que aquí la gente adora las terrazas. El clima en esta época del año es bondadoso y agradable, así que tanto locales como foráneos aprovechan para disfrutar del sol mientras toman un café o una copa de vino. Y si eres un latino feo, no te preocupes. Ljubljana tiene la combinación perfecta. Mujeres rubias, amables y además con una sonrisa tan cálida y permanente que incluso cuando éstas no estén dirigidas a tu persona, te harán olvidar lo injusta y violenta que puede ser la naturaleza. Otra cosa que me encanta de esta ciudad es su tranquilidad. A diferencia de otras capitales del mundo, donde el ruido, la música y en especial esa aberración que llaman reggaetón invaden las calles, fomentando el desorden social, aquí no encontrarás el caos ni el estrés de las grandes multitudes. Puedes caminar por el centro, cruzar sus puentes y disfrutar de la vida del río sin mayor apuro. Y esa calma se refleja en el buen talante de su gente. Si decides invitar a alguien a una cita en una terraza, ten por seguro que aquí las conversaciones fluyen como el río, sin prisas y sin esa presión de impresionar. Ahora hablemos de lo que probablemente estabas esperando. Las mujeres rubias, aquí en Ljubljana, son una especie de estándar nacional. Y déjame decirte que son de los más accesibles, incluso si no tienes el look de modelo latino. Quizás para muchas, tu morfología tan diferente les despierte su curiosidad científica. Si sabes combinar un buen sentido del humor y una conversación agradable, la suerte podría llevarte lejos. A las chicas locales les encanta cuando les cuentas historias sobre tu cultura. ¿Sabes, Doris? Una parte de mi familia desciende de un fino linaje totonaca. No digo que mientas, pero incluso podría modificarte. No digo que mientas, pero incluso podrías modificar la verdad y contarle lo bueno de ser un latino en Europa. Sin exagerar, claro está. Lo importante es que la hagas reír y tendrás la mitad de la cita ganada. ¡Adelante, campeón! Si llegaste hasta aquí, puedes tener alguna oportunidad. Incluso podría asegurar que la suerte te está acompañando y es ahora donde te conviene ayudar a la fortuna.
Sé higiénico, báñate bien y huele mejor. En tu caso, es más fácil y conveniente que te recuerden por tu olor que por tu cara. Mejora tu economía y si no puedes, estudia teatro para disimular tu condición. Tener algo de dinero no te quitará lo espantoso, pero será conveniente demostrar algún tipo de solvencia para salidas, regalos. Aparte que mejoras tu estatus, podrás mitigar aquello que la naturaleza te negó. Simplemente hazla reír hasta que se le olvide lo feo que eres. Por algún motivo cuántico y misterioso, el universo intenta hacer más sociables a los menos agraciados. Digamos que es algo así como justicia divina. Vestimenta, olvídate de los guaraches y sobre todo esa combinación tan particular de ropas del tianguis con los nombres de las marcas gigantes y esa gorrita con el gallo desteñido. Es mejor que digan, es feo, pero se viste bien y es elegante, a que digan, aparte de feo, si vieras cómo se viste. Ahora sí, guerrero jaguar, estás bien encaminado. Y muy probablemente la moza te presente a sus familiares. En este punto, tu apariencia física no será tan importante, pero sí tu madera moral y sobre todo la forma respetuosa y el poder demostrar la factibilidad de ser un buen proveedor para el futuro. Una muy buena noticia para tu anatomía. El hecho de tu belleza particular dará confianza tanto a la familia como a la novia en que serás fiel y cuidarás la relación, dado que las posibilidades de aventuras serán casi nulas y seamos honestos. La suerte no llama dos veces a la misma puerta. En resumen, Ljubljana es una joya escondida para cualquier latino, incluso si no eres el más atractivo como es tu caso. Aquí, el clima, la tranquilidad y las terrazas llenas de vida te harán sentir muy bienvenido. Introducimos a esos tantos varones con exceso de bronceado y sus descomunales alturas de 1,60 m. Sé higiénico, báñate bien y huele mejor. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, como siempre te digo, acordate de suscribirte. Esta vez lo cerramos un poquito diferente. Y por favor, si venís a Ljubljana, si venís a Eslovenia y no sos muy agraciado, si la naturaleza fue cruel contigo, portate bien, que lo necesitas. En tu caso, es más fácil y conveniente que te recuerden por tu olor que por tu cara.